Hola linda gente, bienvenidos a un nuevo solucionario que Millas de Conocimiento les presenta en esta oportunidad. Corresponde a nuestra UNASAM de la fecha 2019-2 en el área de Historia Universal. Habla para ustedes el profesor Jorge Durán Fernández y nos ponemos manos a la obra. Pregunta 1. ¿Cómo se les llamaba a los miembros que conformaban la iglesia medieval? Muy bien, tenemos ahí las alternativas en las que puede ser cónclave, pontificado, arquidiócesis, diócesis o clero. Tema que se ubica dentro de la iglesia en la Edad Media. Y como podemos ver, una serie de personas que se han reunido según estas miniaturas, las imágenes que corresponden a ese tiempo. Recuerda que no había cámara fotográfica y todos los miembros de la iglesia conformaban, dice, el clero. Pero este clero podía ser de dos formas: el clero secular de los sacerdotes, las monjas, y el clero regular, que estaba pues acostumbrado a hacer sus actividades de forma normal como ciudadano común y corriente. Pero el jefe espiritual de todos ellos era el Papa. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí pues el símbolo papal, las llaves que Cristo le entregó a Pedro, y entonces nuestra respuesta es el clero. Por eso ten cuidado cuando a veces te hagan pues comentarios con relación a la iglesia, ¿no? El clero forma las autoridades, básicamente, de la iglesia. Pregunta siguiente. En la pregunta 2 vamos a encontrar sobre la escritura que fue desarrollada por los egipcios y que utilizada por los sacerdotes cuando realizaban copias de textos literarios o sagrados, y por los escribas en contratos comerciales, cartas y otros documentos. Ajá, interesante. Podría ser la hierática, podría ser la jeroglífica, quizás la demótica, a lo mejor la cuneiforme y o por último la semiótica. Muy bien, este tema se ubica dentro de culturas de la antigüedad y específicamente en Egipto. Aquí vemos entonces que la escritura más antigua apareció en el pueblo de Sumeria, la escritura cuneiforme. Luego la siguiente ciudad, el siguiente pueblo que tuvo las escrituras más antiguas va a ser Egipto. Pero en Egipto se encuentran tres tipos de escrituras. Una que va a ser la jeroglífica, luego la hierática y por último la demótica. Y al final incluso, pues según las últimas investigaciones, la copto. En ese sentido entonces vamos a ver a la jeroglífica, cuya forma de escritura era así. No vayas a pensar que se está hablando de una imagen, un símbolo. Básicamente aquí estamos encontrando escritura, ¿no? De los faraones. Esta es la escritura. Y aquí está su nombre incluso, una escritura en cartucho. ¿Ok? Y como te decía, escritura jeroglífica, la más antigua, la más difícil, se utilizaba en las paredes de las pirámides. Luego la hierática, utilizada por los sacerdotes para hacer una serie de contratos. Y la demótica viene de democracia. El pueblo lo aprendió a utilizar. ¿Ya? Y como tú puedes ver, esta es la escritura sacerdotal o hierática, poco compleja, por lo que entendemos que la escritura entonces con la que se hacía contratos era la escritura hierática o sagrada también se le dice. Bien, siguiente pregunta. Pregunta 3. ¿Cómo se llama el primer homínido que utilizó el fuego para cocinar sus alimentos e integrarlo al escenario humano, que le permitió mejorar y ampliar su dieta, protegerse del frío y de los animales depredadores? Ajá, ¿cómo se llama este señor? La alternativa A me dice que puede ser el Homo antecesor. La B me dice Homo sapiens sapiens. La C, Homo sapiens. La D, Homo erectus. Y la E, Homo ergast.
Muy bien, ¿a qué periodo corresponde? Al periodo de la hominización, el proceso de evolución del hombre, ¿no? Y nos imaginamos ese periodo donde los hombres utilizan el fuego para una serie de actividades, una serie de cosas que les van a permitir a ellos desarrollar su vida, ¿no? Cada vez mejor. Vemos que es un espacio, pues, desprotegido, hay frío y ellos tienen que producir fuego. ¿Ok? Esta sería una imagen también imaginaria, donde vemos que estos señores también se están procurando el fuego y si te percatas, hasta sus alimentos. Estos señores que conocen el fuego han pasado a un segundo nivel. Primero es el Homo habilis, el que solo fabrica herramientas, luego es el Homo erectus, el hombre erguido, el que conoce el fuego, y luego está el Homo sapien, que es el antecesor del Homo sapiens sapiens, de cuyo descendiente somos nosotros, ¿no? Entonces nuestra respuesta dice Homo erectus. Siguiente pregunta. Pregunta 4. ¿Cuál de las alternativas caracteriza mejor el renacimiento? Recuérdate que el renacimiento es una etapa de la historia universal en la cual se empieza a darle valor al hombre. Muy bien, alternativas. Dice, sitúa al hombre en el centro mismo de la reflexión. Intentó descubrir su origen, su lugar en el universo y su destino. La B me dice, el arte clásico se inspiró en la naturaleza y el hombre se convirtió en el modelo a seguir. La C nos dice que enfatizó la capacidad del hombre para dominar la naturaleza por medio de la razón y la experiencia. La D se originó en Italia y de pronto se extendió por toda Europa, siendo los vehículos para su difusión las academias y las universidades. Y la E fue esencialmente antropocéntrico y revalorizó la doctrina escolástica. A ver, ¿qué entendemos por renacimiento? Primero vamos al tema. Se ubica en el proceso del humanismo y el renacimiento, que es una nueva forma de ver al hombre. Y se expresó a través del arte. El arte que va a ser manifestada a través de la pintura, la escultura, la arquitectura. Surgió como consecuencia de la invasión de los pueblos mahometanos turcos hacia Italia. Entonces los sabios de ese tiempo se fueron a otro lugar cargando sus cosas y empezaron a darle valor a la cultura de Grecia, a la cultura de Roma, cultura greco-latina. Y se manifestó, repito, en la escultura, la arquitectura, la pintura, incluso la literatura, ¿no? Y tenemos un cuadro muy famoso, la Gioconda, ahí está el David y está pues la claraboya o la capilla de la Iglesia Católica, ¿no? La capilla Sixtina. Este es el cuadro más representativo. Este es el hombre de Vitruvio, donde se habla de la perfección y la simetría del cuerpo humano, ¿no? En realidad tiene un origen en Grecia, en Roma, pero Leonardo da Vinci le dio pues esa utilidad que hasta ahora nos sorprende a todos nosotros. Muy bien, entonces la respuesta dice, se originó en Italia y de pronto se extendió por toda Europa y se difundió a través de las academias y las universidades, ¿no? Que fueron los centros de expansión y de difusión de este tipo de conocimientos. Bien. Llegamos a la pregunta número 5. Son características de la organización sociopolítica del Imperio Bizantino. Ok, el imperio constituía una monarquía teocrática en la que el emperador era considerado el delegado de Dios. La 2 me dice el emperador fue el jefe supremo de la administración y del ejército. La 3 me dice que la asamblea era la autoridad máxima, elegía al jefe y decía sobre la guerra o la paz. La 4, para su acción de gobierno contaba con 3 instrumentos, la burocracia civil, el ejército y la iglesia. La 5 me dice que la sociedad tuvo una estructura piramidal en la que existían grupos con marcadas desigualdades sociales dirigidos por un monarca. Y me preguntan qué enunciados son correctos. A ver, tenemos las posibles alternativas. Entonces, ya te estarás imaginando, vamos a guiarnos un poco por el tema. Es el Imperio Bizantino, ¿no? Como consecuencia de las invasiones bárbaras. ¿Ya? Ahí está esa ciudad, la ciudad de Estambul, ¿no? Está la más famosa construcción. Es una ciudad que pertenece pues a ambos continentes. Es la única ciudad en el mundo que está en ambos continentes, ¿no? Estambul. Antes se llamaba Bizancio. Y aquí vemos al rey, ¿no? El rey, el emperador,
que está siendo pues adorado, venerado por los sacerdotes incluso, ¿no? Aquí vemos la jerarquía, su poder se va a basar en cuanto a la iglesia, la religión y los hombres que le acompañan, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tenemos que es el imperio constituye una monarquía teocrática, el emperador fue el jefe supremo de la administración y para su acción de gobierno contaba con tres instrumentos: la burocracia civil, los auxiliares, ¿no? Una especie de ayudantes, secretarios. Además, se fortalecía con el ejército y la iglesia le daba el soporte, ¿no? Bien. Pregunta número 6. Me dice, los seguidores de la religión islámica ejecutora del Corán, considerado el libro intraductible y escrito en árabe perfecto, son considerados fundamentalistas. ¿Por qué? A ver, justifican la violencia causada por otras religiones, respetan las creencias de otros y sus principios ideológicos. En la C me dice, interpretan literalmente su libro sagrado. La D me dice, ven a la violencia fáctica como un fin que justifica los medios. Y en la E dice, ejecutan las órdenes del Corán para justificar el respeto a las creencias religiosas. Ajá, a ver, ¿a qué tema corresponde? Al islamismo y el Corán, el mundo árabe, ¿no? Ahí tendríamos que hablar de Mahoma, tendríamos que hablar de sus organizaciones. Pero no te olvides que así como cristiano tiene cada creyente su Biblia, los islamistas tienen al Corán como su libro sagrado. Se considera que es un libro intraductible porque incluso pues Mahoma lo prohibió, así que su escritura se hizo después de su fallecimiento, después de su muerte, ¿no? Y ellos siempre van a estar en constante guerra. ¿Por qué? Porque ellos justifican que su religión tenga que imponerse a los demás pueblos mediante el uso de las armas, y a eso le llaman yihad. Y vemos que en cualquier lugar del mundo, las personas, cuando les agarra el momento de la oración, se dedican a rezar, ¿no? Esa es su característica. Entonces, ¿qué sucede con esta religión? ¿Qué sucede con este pueblo? Ellos justifican, jovencitos, que se tenga que hacer alguna actividad respetando a su libro. O sea, lo que ellos hacen no es porque ellos quieren, sino es porque su libro, su Biblia les manda. En este caso, ¿qué cosa? El Corán. Por eso dice, ejecutan las órdenes del Corán para justificar el respeto a las creencias religiosas, ¿no? A su creencia, no a las demás. Por eso ellos pelean contra las demás religiones. Ok. Siguiente pregunta que se relaciona con el origen del hombre, ¿no? Los australopitecos surgieron en el Paleolítico Medio, Calcolítico, Paleolítico Inferior, Mesolítico o Arqueolítico. Obviamente, esta es una pregunta que corresponde al periodo de antropogénesis, el origen del hombre, ¿no? Ya como tú te has podido dar cuenta, no te preguntan si Dios te creó, si en qué día Adán y Eva, no entra acá. Acá es básicamente el proceso de evolución, ¿ya? Siempre te van a preguntar eso y a eso le llamamos antropogénesis. Antropo, hombre, génesis, origen, origen del hombre. Y obviamente el Australopithecus es una de las más antiguas muestras de existencia humana, no es el hombre, ¿ya? Hay 7 variedades distintas que se han encontrado, como en el caso de Lucy, por ejemplo, ¿sí? La pregunta es, ¿en qué momento apareció? Entonces yo estoy buscando aquí el paleolítico, ¿no? Pero no encuentro porque ahí me dice medio, inferior y obviamente el paleolítico en general. Entonces, los de la UNASAM en el año 2019-2 recurrieron a un juego de palabras y utilizaron eh, la unión de dos voces griegas, ¿ya? Arqueo, que es antiguo, y litos, que es piedra, o sea, piedra antigua. Se traduce como el momento en el cual la piedra no está trabajada, no es conocida, no es utilizada normalmente, y este hombre tiene que utilizarlas, aún sin saber. A ese periodo le vamos a llamar arqueolítico. Entonces, eh, este Australopithecus es el personaje que dio origen a los seres humanos, básicamente. Y se alimentaba de carroña,
frutos caídos y otros recursos. Todavía no fabricaba herramientas, no sabía muchas cosas. ¿Ya? Entonces la respuesta queda en la E, el arqueolítico. Aunque es un término, te aclaro, que se utiliza solo para América. Muy bien, estimado oyente, estimado cibernauta, como puedes ver, hemos llegado pues a la parte final del solucionario correspondiente a Historia Universal planteada en los exámenes de la UNASAM 2019-2. Solo te pido que te suscribas, nos sigas visitando y actives la campanita. Nosotros muy gustosos de trabajar contigo, trabajar para ti y esperamos que esto te ayude para seguir mejorando en tu preparación, en tu formación. Muchas gracias y conmigo hasta aquí en Millas de Conocimiento. Gracias.